Hay una trampa que está atrapando a millones de inversores en este momento y tú podrías ser uno de ellos. Voy a analizar por qué el mercado podría estar equivocado en el vídeo de hoy y por qué es posible que te hayan estado mintiendo todo el tiempo. Una actualización del mercado que abarca pues todo lo que sucedió durante el último día en el mercado, cayendo pues significativamente después del ETF de Ethereum. Y con ello también hay algunas dinámicas realmente interesantes aquí ahora mismo en juego que debes tener en cuenta. Si disfrutas de estos vídeos donde te doy lo último sobre las criptomonedas, asegúrate pues de suscribirte aquí debajo y de activar la campanita, al igual de regalarme un simple like. Y por último también, si quieres más contenido relacionado a criptomonedas de una forma más dinámica, puedes ir a seguirme en Instagram, donde lo tienes aquí debajo en la descripción. Dicho todo ello, vámonos directamente a la pantalla porque hoy hay muchas cosas interesantes que comentar y que te harán como siempre abrir los ojos y entender la situación actual del sector cripto. Empecemos analizando qué fue lo que pasó con la cotización de los ETF de Ethereum al contado. Resumen del día número 1. Los ETF de Ethereum ahora tienen 10.000 millones de dólares en activos en 9 ETF. Los volúmenes del día 1 superaron los 1.100 millones de dólares para el grupo de los 9 ETF. Los flujos netos totales fueron de más de 107 millones después de contabilizar los enormes menos 484 millones de dólares que surgieron también por parte de Grayscale en salida del ETF de Ethereum al contado. El primer día muy sólido, el primer día incluso superó las expectativas de los inversores, algo que también pasó con el ETF de Bitcoin en enero y que también se repitió el mismo patrón que se acaba de repetir, que se acaba de realizar en el ETF de Ethereum y en la cotización de Ethereum al contado, lo cual lo analizaremos más adelante en este mismo vídeo, pero sigamos profundizando en todo ello. Los ETF de Ethereum han comercializado hasta ahora un valor alrededor de 852 millones de dólares. Los ETF de Bitcoin han negociado alrededor de 1.100 millones de dólares. Me sorprende que los ETF de Ethereum se negocien hoy en día alrededor del 75% del valor nominal de los ETF de Bitcoin, más de lo que se esperaba. Los ETF de Ethereum han roto las expectativas, han vuelto a superar las expectativas de los inversores, en este caso de forma positiva. Esto realmente es sorprendente a pesar del reciente retroceso que hemos visto en el precio de Ethereum. Veamos qué es lo que ha sucedido en el precio de Ethereum después de la cotización Después de la primera cotización de los ETF Ethereum al contado. Como podemos observar, ha tenido un retroceso significativo después de que se listaran los ETF Ethereum al contado, lo que podría traducirse en un claro sell the news, vender la noticia, comprar el rumor, vender la noticia. Se puede observar un patrón bastante significativo donde el precio de Ethereum, cuando estaba acercándose al día de la cotización de los ETF Ethereum, estaba aumentando por el rumor y una vez que se listaron empezó a decaer. Esto podría darnos indicios de que Ethereum no ha estado a la altura con respecto a los ETF, pues ya te acabo de comentar que no, que realmente no. Han incluso superado las expectativas de los inversores. Pero este patrón tiene cierta similitud con un patrón de Bitcoin que te voy a mostrar más adelante en este mismo vídeo. Pero como vemos, podría ser esta caída referente a dos motivos. El primer motivo que haya sido pues un sell the news, vender la noticia, ¿vale? Se compró en todo el rumor y una vez que se cotizaron, empezaron a cotizarse, el precio de Ethereum cayó, como suele suceder en el sector cripto, y la verdad que la mayoría de los activos tienden siempre a caer cuando hay realmente el acontecimiento final y tienden a aumentar de valor cuando se está acercando a ese mismo acontecimiento. Este podría ser el primer motivo, pero también hay un motivo que me llama bastante la atención, que es justamente pues este que tengo por aquí. Este sería el segundo motivo por el cual también podríamos haber visto este retroceso, y es que realmente justamente a la vez que se lanzaron a cotizar los ETF de Ethereum al contado, también el S&P pues tuvo un día bastante negativo. La bolsa de los Estados Unidos en líneas generales tuvo un día bastante negativo, es decir, que todo esto también fue acompañado porque el mercado de valores de los Estados Unidos tuvo un día negativo. No fue el mejor día para lanzar a cotizar los ETF de Ethereum al contado. Ya sabemos que hay cierta correlación, no hay una correlación en estos últimos años tan significativa, pero sí es cierto que hay siempre una cierta correlación entre las criptomonedas y los mercados financieros, los activos tradicionales. En este caso también pues justamente el mismo día que se lanzaron a cotizar los ETF de Ethereum tuvimos un retroceso bastante significativo, al menos en el S&P y en la mayor parte de los índices bursátiles de Estados Unidos, donde vimos toda esta vela negra, que fue una vela de casi un 5%, que fue pues incluso una vela del mismo rango que se vio pues el 23 de mayo del 2024. Desde hacía 3 meses no se veía una vela negra tan grande como la que se vio hace escasos días cuando se lanzó a cotizar el ETF Ethereum al contado. ¿Esto fue provocado pues por el ETF Ethereum al contado? Pues no, porque los ETF Ethereum al contado no tienen tanta relevancia como para poder mover el mercado tradicional. La bolsa de los mercados bursátiles a nivel estadounidense son tan grandes que esto es significativo, pero son dos motivos a tener en cuenta por el cual el precio de Ethereum haya reaccionado a la baja
con respecto a la cotización de los ETF de Ethereum al contado. El primer motivo y por el que más base tengo yo es porque siempre cuando sale la noticia oficial tienden los activos a tener pues movimientos contrarios, siempre tienden a aumentar cuando hay el rumor y a tener movimientos contrarios cuando sale la noticia. Y el segundo acontecimiento que también tendríamos que tener en cuenta pues es este que tenemos justamente ahora, que sería pues el retroceso que se vio el mismo día en los mercados tradicionales por parte del S&P 500, al igual que por los mayores índices bursátiles. Ahora, entendido todo ello y entendido cómo se encuentra ahora mismo, ¿crees que deberíamos preocuparnos? ¿Crees que todo esto es realmente preocupante para el sector de las criptomonedas? Veamos y analicemos todo ello para ver si deberías preocuparte o no. Entremos más en profundidad sobre datos técnicos que tienes que tener en cuenta respecto a lo que acaba de pasar por parte de los ETF antes de que pasemos a hablar sobre las altcoins y sobre diferentes patrones que tienes que tener en cuenta. El precio de ETH ha bajado. ETH-ETF es un fracaso. ¿Realmente es un fracaso? ¿Cómo se está desempeñando realmente el ETF de Ethereum? Como punto de referencia, comparémoslos con el debut de ETF de Bitcoin y ahora entremos en profundidad en comparar cómo se comportó Bitcoin en enero con la cotización de sus primeros ETF de Bitcoin al contado de los Estados Unidos a cómo se comportó el ETF de Ethereum hace escasos días. Volumen de operaciones del primer día: BTC 4,7 mil millones de dólares, Ethereum 1.000 millones de dólares. Volumen de operaciones entre Ethereum y BTC de un 23%. Entrada neta del primer día, BTC 655 millones de dólares, Ethereum 107 millones de dólares. Entrada neta entre Ethereum y BTC un 16%. Día 1 de la salida por parte de las salidas de Grayscale. Grayscale tuvo una salida de 100 millones de dólares por parte del ETF de Bitcoin al contado el primer día, y en el ETF de Ethereum tuvo una salida de 484 millones de dólares. Como ve, pues realmente los cambios son bastante significativos. Entre el primer día de Bitcoin al contado y el primer día de Ethereum al contado, entendiendo también que por medio tenemos que tener en cuenta la capitalización de mercado que tiene Ethereum y la capitalización de mercado que tiene Bitcoin, que realmente la capitalización de Bitcoin es muchísimo mayor a la de Ethereum, pero que aún así pues son datos realmente bastante significativos que contrastan entre unos y otros. BTC Ethereum pues provocó una caída del 20% del precio de Ethereum en un periodo de una semana. El ETF de Ethereum actualmente registra una caída tan solo de un 1% del precio de Ethereum en sus primeros días de negociación. En la primera semana el ETF de Bitcoin tuvo una caída de un 20% y Ethereum en los primeros días está teniendo una caída de tan solo un 1%. Al mismo tiempo, las salidas de Ethereum en Grayscale han sido 5 veces mayores que las salidas de BTC durante el mismo periodo. Hubieron más salidas por parte del ETF de Ethereum en el mismo periodo que por parte del ETF de Bitcoin en el mismo rango de días. Es decir, que son datos bastante negativos, pero que el precio de Ethereum parece que ha reaccionado con bastante robustez en comparación a cómo reaccionó Bitcoin en enero. En relación con la acción del precio de BTC, Ethereum se está desempeñando extremadamente bien. Cuando comparamos a cómo se desempeñó Bitcoin en enero del 2024 en comparación a cómo se ha comparado Ethereum en 2024 en su precio, Ethereum se está desempeñando extremadamente bien con las salidas de Grayscale totalmente absorbidas por las entradas. Una vez que las salidas de Grayscale comenzaron a disminuir, BTC subió un 92% en menos de 2 meses y te lo mostraré a continuación. Veámoslo para que seas consciente de todo ello. Aquí tengo el gráfico de Bitcoin y quiero mostrarte lo que pasó justamente cuando se lanzó a cotizar el ETF de Bitcoin al contado. Estamos hablando de enero del 2024. Por aquí tenemos todo lo que sería el rumor de que se iba a aprobar el ETF de Bitcoin al contado aproximándonos a enero, ya esto es por diciembre, se venía rumoreando que se iba a aprobar a principios de enero, así sucedió, y una vez que se aprobó, lo vemos por aquí, Bitcoin cayó desde su aprobación la primera semana un 21%, un retroceso bastante significativo cuando ya estábamos viendo bastante volumen de compra por parte de los ETF de Bitcoin al contado, y también estamos viendo un volumen bastante interesante por parte de ventas por parte de Grayscale del ETF de Bitcoin al contado. ¿Qué pasó después de caer ese 21%? Analicémonos, que ya te lo he contado justamente leyendo ese tweet. Bitcoin subió un 90 o prácticamente sí, un 90%. Bitcoin tuvo un aumento después de haber retrocedido un 20% al aprobarse los ETF de Bitcoin al contado. Posterior a esa misma semana, Bitcoin empezó a rebotar con tanta fuerza, dejando los máximos históricos cercanos a los $74.000 con un aumento de prácticamente un 100%. Después de una semana de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, el precio prácticamente que se multiplicó. Realmente hay que poner esto en contexto para que seas consciente de toda la información que te acabo de comentar, de que el ETF Ethereum se ha desempeñado bastante bien en comparación con el desempeño que tuvo Bitcoin, y que esto podría darnos indicios de que si se repite el mismo patrón que se repitió con Bitcoin,
en enero del 2024 podríamos estar delante de nuestros ojos una explosión masiva en Ethereum y probablemente las altcoins, siempre y cuando pues el mercado le tienda a acompañar. Todo esto lo analizaremos a continuación, pero también hay que entender, antes de entrar en profundidad, en las altcoins que te quiero mencionar, si están en buenos puntos de compra o no. Primero, veamos cuál podría ser la siguiente narrativa y si Solana realmente se encuentra infravalorada en comparación a todo el hype que se le ha dado por los ETF de Ethereum, pero que parece que Solana se ha enfriado un poco durante estos últimos días. Pero bajo mi perspectiva, Solana tiene un potencial extremadamente fuerte cuando empieza a rumorearse los ETF de Solana al contado, ya que Solana viene teniendo un desempeño el doble, el triple de fuerte que el mismo que ha tenido Ethereum en todos los datos. Veámoslos para que entremos en profundidad y entiendas también el potencial que hay detrás de Solana en comparación a Ethereum. Según el desempeño del segundo trimestre, Solana pues ha subido un 50% de usuarios en comparación con Ethereum. El 27% de las tarifas de Ethereum ha tenido un 27% más de las tarifas de Ethereum. El 36% de los volúmenes en comparación con Ethereum a nivel descentralizado. Un 190% del volumen de monedas estables en comparación con Ethereum. Hoy el volumen de los exchanges descentralizados de Solana pues invirtió el de Ethereum. Es un dato bastante interesante. Incluso si se tiene en cuenta los ETH más las L2 de Ethereum, ha aumentado del 36 al 57% en tan solo unas pocas semanas. Son datos muy relevantes que hay que tenerlos en cuestión para entender lo infravalorada que se encuentra Solana cuando lo analizamos también los datos tan fuertes que está teniendo en comparación a Ethereum, que está rompiendo todas las métricas de Ethereum, y comparamos su capitalización de mercado con la capitalización de mercado de la misma, pues lo que sería Ethereum. Veámoslo justamente, que lo tengo por aquí en comparación. Ethereum posicionada en el puesto número 2 con 380 mil millones de dólares y Solana posicionada en el puesto número 5 con 78 mil millones de dólares. Es como un 20% menos de la capitalización de mercado, hablando de un activo que realmente está rompiendo todas las métricas de forma positiva en comparación con Ethereum. Está teniendo métricas más fuertes que Ethereum. Es cierto que hay que entender que al fin y al cabo pues Ethereum tiende a ser ahora mismo a convertirse en una red que sí es más descentralizada. Gracias a las L2 está teniendo menos congestión, pero esto implica que va a haber más volumen por parte institucional, que terminará siendo una blockchain que tenga más utilidad a nivel institucional, sobre todo pues por sus altas tarifas, por su descentralización y por su infraestructura dedicada a nivel institucional. Y Solana tiende a ser pues una blockchain más para el usuario retail, para ti, para mí, para esa gente que intenta comprar meme coins, para esa gente que intenta especular con todos los activos que hay dentro de la blockchain de Solana, pero que a pesar de todo ello, Solana tiene mejor rendimiento en todos los datos en comparación con Ethereum y su capitalización de mercado es un 20% inferior. Hay que tenerlo en cuenta y hay que pensar en el rumor respecto al ETF de Solana, que nosotros no nos vamos a centrar en si se aprueba o no se aprueba, sino en el rumor, que es lo que va a hacer que el precio de Solana pueda aumentar con fuerza. Pero Sol todavía cotiza al 20% de la capitalización de mercado de Ethereum, como te comentaba, con un crecimiento monstruoso que está completamente retrasando las valorizaciones tradicionales juntos con la Pero Sol todavía cotiza al 20% de la capitalización de mercado de Ethereum con un crecimiento monstruoso como te acabo de detallar. No creo que nadie sea lo suficientemente optimista sobre Solana, aparte pues de una persona que merece mucho más crédito. Mira el gráfico de Sol a continuación. Estamos aquí en el último ciclo después de una corrección. Realmente hay que entender todo donde nos encontramos en comparación con Solana y como te acabo de explicar, cómo nos encontramos infravalorados en todo lo que rodea la blockchain de Solana y que podría ser la siguiente criptomoneda, la siguiente blockchain que siga dejándonos unos rendimientos espectaculares. Ya te lo vengo diciendo, me centro siempre en las ganadoras, me centro siempre en los proyectos ganadores, me centro siempre en las narrativas ganadoras, me centro siempre en los protocolos de las criptomonedas, en los tokens que vienen teniendo un ciclo espectacular. Solana está siendo uno de ellos y lo mejor es que este ciclo apenas ha tenido cambios significativos, apenas ha cambiado nada, sigue todo prácticamente igual, se sigue respetando la estructura alcista. Hemos ido a tener un retroceso significativo, pero para simplemente retestear esos soportes y ver si son lo suficientemente fuertes, y así lo ha demostrado. Eso es lo único que ha pasado. De resto, no hay ningún motivo explícito para demostrar que Solana no va a seguir subiendo con fuerza. Todo apunta a que Solana, si ha explotado, al igual que las meme coins han explotado lo que llevamos de ciclo alcista, seguirá aumentando y multiplicando su valor en lo que queda de subida parabólica, que probablemente sea superior a lo que ya hemos visto, porque lo que estamos viendo forma parte completamente del plan. No infravalores a Solana porque ahora toda la atención esté yendo a Ethereum, para nada. Solana seguirá rompiendo
Solana seguirá rompiendo récords a nivel de todos los datos dentro de su blockchain. Y ahora, ¿cuál sería mi plan? Entendido todo lo que te acabo de comentar y entendido lo que podría suceder con Ethereum, con Bitcoin, etcétera, en los próximos meses, las próximas semanas, ¿cuál es mi plan para las altcoins? ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Cómo estoy estructurando yo mi cartera a nivel de altcoins? ¿Cómo estoy yo asumiendo el riesgo? Pues para ello tenemos que entender cómo se encuentra el gráfico de Bitcoin antes de que veamos esto que es la dominancia de Bitcoin. Primero veamos cómo se encuentra el gráfico de Bitcoin y realmente se encuentra ante puntos bastante significativos, porque ahora mismo hemos tenido pues lo que sería un retesteo hacia la parte de los 67, 68 mil dólares y parece que hemos encontrado pues un suelo, un soporte sobre los 64 mil dólares. No tengo yo ciertas esperanzas de que realmente pues Bitcoin pueda romper hacia la baja este nivel, porque parece que lo estamos aguantando bastante bien. Vamos a ver si mi hipótesis se cumple y en tal caso que yo no esté en lo cierto y consigamos romper hacia la baja el soporte de los 63 mil dólares aproximadamente, si es cierto que ya nos volvemos a centrar en los niveles de los 60 mil dólares. En tal caso que eso no suceda, podríamos estar ante ciertos repuntes significativos, ciertos retesteos por estos niveles por aquí, que nos podrían catapultar de nuevo a los 70 mil dólares. Para ello tendremos que demostrar bastante robustez sobre este mismo nivel de los 63 mil dólares, que realmente pues hemos ido a retestearlo después del sell de news que hemos visto por parte de Ethereum y también todos los acontecimientos negativos que han venido por los mercados bursátiles, como te enseñaba en el S&P 500, y también pues este pequeño rebote hacia la baja, este pequeño retesteo hacia la baja después de esta subida parabólica que hemos tenido, que fue, si no recuerdo mal, después de haber tocado los 54 mil dólares, fue una subida de un 25%. Entendido todo ello, hay diferentes indicadores que me están llamando bastante la atención y en este caso quiero centrarme en uno que personalmente creo que es bastante atractivo. Y este que es bastante atractivo es la dominancia de Bitcoin. ¿Cómo se encuentra actualmente la dominancia de Bitcoin? Analicémosla. La dominancia de Bitcoin viene cumpliendo un patrón alcista bastante largo, viene cumpliendo un rango de lateralización con una tendencia alcista durante bastantes meses, incluso prácticamente que un año. ¿Implica que la dominancia de Bitcoin ahora mismo vaya a seguir subiendo? Pues la realidad es que también en la parte media de este rango de lateralización alcista nos encontramos con un nivel crucial. Este nivel es este que tenemos dibujado por aquí, que hemos estado retesteándolo en diferentes ocasiones. Es la parte media del rango de lateralización alcista, donde realmente ahora mismo parece que justamente ahora hemos empezado a romperlo con fuerza. Yo te quería comentar que en tal caso que consigamos romperlo con fuerza y aumente la dominancia de Bitcoin, yo me centraré sobre todo en asumir menos riesgo con mis inversiones y centrarme en comprar Bitcoin de forma pues más paulatina, entendiendo que podríamos ir desde estos niveles a tener una dominancia pues de hasta un 58% del precio de Bitcoin si tocamos la parte superior o nos acercamos a la parte superior. Me centraría pues en comprar más Bitcoin que otras altcoins, o me centraría en comprar altcoins que tengan mayor capitalización de mercado. En el caso contrario que suceda pues lo contrario, que la dominancia rompa por la parte inferior esta línea media, ya sí que me centraría en asumir más riesgo. ¿Por qué me centraría en asumir más riesgo? Porque al bajar la dominancia de Bitcoin en un mercado alcista, las altcoins tienden a tener rendimientos parabólicos. Imagínate que Bitcoin tiende a estar aumentando de forma progresiva, acercándonos a los 70 mil dólares mientras la dominancia está bajando. ¿Qué crees que va a suceder con las altcoins? Pues es probable que las altcoins vayan a estar aumentando pues hasta un 10, un 20, un 30%. Por ello pienso que si la dominancia de Bitcoin desde estos puntos empieza a disminuir, entendiendo que estamos ante una tendencia alcista, que el precio empieza a seguir aumentando, podríamos estar viendo aumentos parabólicos. En tal caso que consigamos volver a retestear esta línea media y el precio empieza a decaer, lo que sería la dominancia de Bitcoin empieza a decaer, me centraría en comprar altcoins asumiendo un poco más de riesgo. ¿Cuáles son las altcoins que yo tengo ahora mismo en mi punto de mira? Pues como siempre, y recalco, me centro en las ganadoras. Hay algunas que están teniendo ahora mismo rebotes hacia la baja bastante significativos, como por ejemplo es WIF. Me centraría en ver si WIF tiene la capacidad de llegar a este nivel de los $2 después de este retroceso, o incluso nos podríamos quedar por aquí sobre los 2,30 dólares para ver repuntes en WIF que podrían alcanzar de nuevo estos niveles que tenemos por aquí, estas resistencias que están por aquí, dejándonos hasta un 30%, o si llegamos a máximos dejando multiplicando su precio ya prácticamente por 2. WIF me gusta bastante. Luego tenemos Prime también, que viene retrocediendo con muchísima fuerza, pero ha vuelto otra vez a retestear este soporte que es crucial para este activo. En tal caso que Prime pueda rebotar desde estos niveles y la dominancia de Bitcoin tienda a bajar mientras aumenta el precio de Bitcoin, en tal caso que vayamos a máximos históricos, nos estaría dejando una multiplicación de nuestra inversión de hasta por 4. Tenemos otras inversiones que también pues son ganadoras, como Spotcat, que viene subiendo con fuerza después de tocar máximos históricos, ha estado rebotando. En tal caso, entendiendo que es una ganadora en estos puntos, pues estamos pendientes a ver si estamos ante buenos puntos de compras, porque va a seguir aumentando de valor, ya que forma parte de una narrativa ganadora que es las meme coins y forma parte de una categoría dentro de una narrativa ganadora que es la categoría
de la narrativa de las meme coins la categoría de los gatos relacionados a meme coins. Tengo muchos por aquí que enseñarte, por ejemplo, cómo podría ser Ocean Protocol, que sí es cierto que viene teniendo retrocesos también significativos, pero que se encuentra con puntos bastante interesantes ahora mismo, con soportes interesantes, los cuales, si vemos dominancia de Bitcoin cayendo y el precio aumentando, podrían dejarnos rendimientos exorbitantes, quién sabe si a lo mejor dejándonos hasta estos niveles del dólar de un 100%, multiplicar nuestra inversión por 2, o hasta estos niveles multiplicar nuestra inversión por 3. Entendido todo ello, espero que hayas comprendido qué es lo que viene a continuación para el mercado, estudiando lo que pasó con Bitcoin en enero del 2024, que te mantengas al margen, que seas paciente y que seas consciente que ahora mismo tienes que ser paciente porque no hay nada que haya cambiado, se sigue cumpliendo todo a la perfección. Deja realmente todos los rumores que estás viendo, deja todas esas hipótesis negativas sobre el sector cripto de lado y céntrate en la realidad, céntrate en los datos, céntrate en la información valiosa y no en la información que intenta manipular tus inversiones. Muchísimas gracias, espero que este vídeo te haya vuelto a gustar, regálame un like aquí debajo, suscríbete y nos vemos pronto. También si quieres nos podemos ver por Instagram, lo tienes aquí debajo. Muchísimas gracias. Adiós.